Listo, estamos. Hola, colegas, compañeros, amigos, un gusto tenerlos por acá. Mi nombre es Paulo Cornejo, soy coordinador regional de CBGSP para América Latina y el Caribe hispanohablante y tengo el honor de hoy en día poder estar colaborando con todos ustedes en este taller virtual, un webinar introductorio sobre el artículo 6 y su relación con el artículo 13 del Acuerdo de París. También aprovecho de saludar in advance a las colegas del Centro Regional de Colaboración de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que están también con nosotros colaborando en este eh, webinario introductorio. No tomaré mucho tiempo en esto, trataré de ser lo más conciso posible. Algunas normas de convivencia básica durante la actividad, sus micrófonos estarán lamentablemente deshabilitados. Durante la presentación, si es que tiene alguna duda o consulta durante la presentación, va a poder usar el chat para dejar preguntas. Después de cada sección que vamos a ir presentando, se va a abrir un espacio para pregunta y respuesta. Ustedes van a tener dos opciones. Van a poder levantar su mano y nosotros les vamos a habilitar el micrófono para que puedan hacer su pregunta. O si en el caso que ustedes sean más tímidos, pueden dejar su pregunta por el chat. Y nos vamos a encargar de que se lleve esa pregunta a los panelistas. Y cuando vaya a hablar, por favor, será muy bueno que se identifique a usted mismo diciendo su nombre, su institución y de dónde es también país, para que nosotros también tengamos un registro de las personas que van participando. Eh, Algunos antecedentes rápidos, no voy a tomar mucho tiempo en esto, ya que lo relevante probablemente no está acá, es que el artículo 6 reconoce que los países podrán adoptar em, por cooperar voluntariamente en la aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional para lograr mayor ambición de ellas mismas. Y para alcanzar esto, el artículo 6 propone mecanismos de cooperación voluntarias como los enfoques cooperativos, mecanismos de desarrollo sostenible y enfoques no basados en los mercados. Para participar también en el artículo 6, los países deben ajustar sus marcos nacionales de transparencia, un punto que es bastante importante, que también nos convoca hoy en día a esto, y cumplir con los requisitos propiamente tal del artículo 6, hacer seguimiento a sus NDCs y participar de la cooperación internacional. Y que también es interesante, y es el desafío que estamos viendo hoy en día, que es básicamente que el artículo 6 posee un componente de obligaciones de reporte o de presentación de información que se alinea con el marco de transparencia reforzado del artículo 13. Por lo tanto, es crucial aclarar cómo ambos artículos están vinculados, que ahí está el desafío hoy en día de este webinario y de este programa, así como los requisitos de presentación de información que deben cumplirse. Entonces, actualmente tenemos algo en la región que están todos los países de la región trabajando en poder elaborar y presentar a tiempo su primer informe bienal de transparencia, lo que presenta una oportunidad muy importante para la sensibilización sobre los requisitos de presentación de información bajo el artículo 6 que están vinculados con el marco de transparencia reforzado del artículo 13. Por lo tanto, en respuesta a este contexto de que hay información que se cruza o que cruza tanto el artículo 6 como el artículo 13 y el proceso que estamos hoy en día, que es la elaboración y presentación oportuna, idealmente, de lo que es el primer informe bienal de transparencia, es que creemos sumamente pertinente poder avanzar en estas temáticas. Es así como CBGSP y el Centro Regional de Colaboración para América Latina de la Convención se unen para llevar a cabo un programa de entrenamiento práctico sobre la presentación de información en el marco del artículo 6 y el artículo 13 del Acuerdo de París. ¿Por qué esto es importante? Porque esta actividad que vamos a tener hoy día es la actividad inicial de este programa y este en particular tendrá un carácter introductorio para entender las dinámicas propias que van a existir dentro del artículo 6 y el artículo 13 del Acuerdo de París. Entonces, aquí está lo interesante. Esto no es solamente una actividad aislada, sino que es un conjunto de actividades que vamos a estar ejecutando en el año entre CBGSP y el RCC de la Convención. ¿Cuál es el objetivo en particular del webinar introductorio de hoy día? Es fomentar las capacidades técnicas e institucionales de los países que son parte de la Red de Transparencia Climática de América Latina y el Caribe hispanohablante de CBGSP y principalmente enfocado en entender la relevancia y funcionalidad del artículo 6 para la ambición climática y comprender
los distintos tipos de cooperación voluntaria establecidos bajo el artículo 6, basados en mecanismos de mercado y no mercado. Entonces, este webinario efectivamente tiene un carácter bastante introductorio a lo que vamos a ir desarrollando durante el año en conjunto. ¿En qué consiste la agenda? Básicamente, vamos a ver una introducción al taller que estamos conversando ahora. Posteriormente vamos a ver una introducción al Centro Regional de Colaboración para América Latina de la Convención, que estará presentando Fabiana Rodríguez, la coordinadora regional del Centro Regional de Colaboración. Posteriormente ya vamos a entrar en la materia dura y pura, podríamos decir, por parte de Ana Domínguez, del RCC, donde vamos a dividir este webinario en dos partes. Una primera parte que vamos a hablar del Acuerdo de París y la cooperación voluntaria bajo el artículo 6. Vamos a entrar a preguntas y respuestas para después continuar hablando en específico sobre los artículos 6.2 y 6.4. Eso en general. Antes de seguir con esto, me gustaría invitarlos a todos a una dinámica bien particular y entretenida, según yo. No sé ustedes. Pero si se pueden ir uniendo, yo voy a compartir con ustedes el código. Denme un segundito, voy a compartir en el código en el chat, pero algunos más avanzados van a poder acceder directamente a través del código QR. Pueden abrir sus celulares, yo lo voy a hacer aquí. No, no van a abrir, van a escanear el código y se pueden ir. Entonces ahora, supongo que ya están todos dentro. Voy a compartir en particular. ¿Están viendo ya, verdad? Sí. Voy a dar unos segunditos. Voy a dar unos segunditos para que los colegas se sigan ingresando. Ya llevamos 15 personas. Llevamos 19. Cuando lleguemos a unos 130 más o menos ya podemos avanzar. Entonces, la primera pregunta nos dice que desde dónde nos acompañan hoy día. Así que pueden marcar ahí, cliquear desde dónde nos están acompañando. Yo voy a tratar de. Ya cada vez se nos van sumando más personas. Estamos viendo gente de Argentina, Uruguay principalmente, de Centroamérica, Panamá, Colombia, México. Estamos viendo varios colegas de México, de Ecuador, de Paraguay, supongo que es por ahí. Estamos teniendo una muy alta participación. Centroamérica está bastante dominando el panorama. Vamos con un par de más de respuestas y seguimos ahora. La primera pregunta es, ¿su país participará de alguno de los tipos de cooperación bajo el artículo 6 del Acuerdo de París? Tenemos tres alternativas, sí, no, no lo sabemos. Veamos qué nos dicen. Va dominando el sí, pero qué interesante porque también va secundario el no lo sé. Y ahora, en la siguiente pregunta, aquí nos ponemos un poco más interactivo. Pongan su nombre, yo voy a poner un nombre aquí, y nos vamos a ir a jugar, básicamente. ¿Qué nos dice? Vamos a entrar al quiz. ¿Cuáles son los tipos de cooperación bajo el artículo 6? Ustedes van a poder seleccionar. Ay, no me acuerdo cuál era la respuesta. Y
Muy bien. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Estamos viendo quiénes son los ganadores. Mili fue la más rápida. Un saludo ahí. Y la pregunta 2, ¿qué nos dice? Identifique los diferentes riesgos de participar en el artículo 6. Nos quedan 8 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Y los resultados son principalmente todas las anteriores. Veamos quién ganó en esto. Eh, Cretis, un saludo por haber ganado este concurso. Eso sería por mi parte por el momento. Voy a volver. Y ahora, sin mayor preámbulo y avanzando ya en la materia en concreto, me gustaría darle la palabra a Fabiana Rodríguez, la coordinadora regional del Centro Regional de Colaboración de la Convención, para que nos hable un poco del trabajo que ellos están haciendo. El piso es todo tuyo, Fabiana, y Ana, todo tuyo para presentar. Hola, colegas. Gracias, Paulo, por la introducción. Muy interesante los resultados aquí del Mentimeter. Bueno, buenos días primeramente a todos. Es un placer darles unas palabritas cortitas de bienvenida a este taller introductorio para el programa de entrenamiento práctico entre las relaciones que tienen el artículo 6 y el artículo 13 de Acuerdo de París. Es un gusto estar organizando este taller el día de hoy con la Red de Transparencia Climática para América Latina y el Caribe y nuestros colegas, mi equipo del Centro Regional de Colaboración para América Latina. Como dijo Paulo, soy Fabiana Rodríguez, la coordinadora, y es un placer estar aquí hoy con ustedes en este evento que principalmente surgió de las necesidades o a la raíz de las solicitudes de los países que hemos recibido a lo largo de este año y el año pasado también. Como Pablo ya ha mencionado, la importancia de este taller que considera que los países de la región están iniciando en su planificación estratégica participar del artículo 6, por más que vimos aquí que muchos participantes no saben si su país o si su gobierno si tiene intención o no de participar. Nosotros, la información o la inteligencia que tenemos por parte de nuestras contrapartes de los gobiernos es que sí, la mayoría de los países en América Latina sí se están moviendo en el sentido de adoptar o tener una estrategia para la participación en el artículo 6 del Acuerdo de París, y por eso es crucial, entiendo yo, que aclarar esta relación que tiene el artículo 6 y el 13 del Acuerdo de París, cómo están vinculados y cómo son o cuáles son los requisitos de participación y de información que deben cumplirse. Bueno, y antes que todos los colegas, bueno, las dos presentaciones técnicas que tenemos el día de hoy, me gustaría muy brevemente presentarles el Centro de Colaboración Regional para la América Latina. Los centros regionales de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático fueron establecidos cerca de 10, 11 años para apoyar a los países principalmente en estos tiempos del Acuerdo de Kioto, a apoyar a los países que pudieran participar de manera más activa en el mecanismo de desarrollo limpio. Pero como todos ustedes saben, hubo una evolución ahí del acuerdo del protocolo de Kioto para el Acuerdo de París, y con eso los centros regionales también pasaron por esa evolución a lo largo de los años, y hoy entonces tenemos 6 centros en todo el mundo
donde 2 están en África, uno en Asia-Pacífico, otro cubre el Oriente Medio y el norte de África. Y en América Latina y Caribe tenemos 2, obvio, uno en el Caribe que tienen su portfolio los 16 países caribeños, y nosotros en América Latina, basados en Panamá, en las oficinas del PNUMA, cubrimos 17 países de la región. Entonces, los centros hoy en día tienen el objetivo principal de apoyar a los países de la región en avanzar con las acciones climáticas. Principalmente brindamos apoyo en el intercambio de información, fomento de la capacidad técnica y conectamos también los varios actores involucrados, gobiernos, agencias implementadoras, el sector privado, que es muy importante, y por eso el día de hoy también nos gustaría darles la bienvenida si tenemos participantes de este sector, que principalmente es donde el artículo 6 entra con más peso, más fuerza, como un mecanismo importante para este sector de la economía. Y bueno, y también trabajamos muy de mano con los bancos multilaterales y las partes que no son partes del Acuerdo de París, los agentes de las NGOs y otros grupos de la sociedad civil. Bueno, los centros regionales de colaboración tienen 3 metas principales, como pueden ver ahí en la diapositiva. Una es aumentar activamente el compromiso, la comprensión común de los aspectos claves de las negociaciones climáticas. El punto 2, que es facilitar la implementación de la acción climática, a través del 3, que es nuestro apoyo que damos a las alianzas y colaboración con actores para maximizar la magnitud y extensión del compromiso con la acción climática. Bueno, este año, como había mencionado, salimos de un enfoque de hace 10, 11 años que era puramente mitigación, y ampliamos nuestro rol en este contexto, que es también proveer apoyo técnico y soporte a todos los procesos de la convención. Y ahí pueden ver que hay las áreas de trabajo que tenemos, que va desde adaptación, mitigación, como había mencionado antes, transparencia, que el día de hoy es este vínculo que hacemos con transparencia, medios de implementación y la colaboración con todos los actores. Bueno, creo que podemos ir. Bueno, solo para mencionar rápidamente que obvio que como tenemos un año clave, este año y el siguiente año, donde los países tienen 2 importantes hitos, que es la presentación de los BTRs y el nuevo ciclo de presentación de las NDCs, nosotros estamos ahí muy comprometidos en apoyar en estos trabajos también. Entonces, ese es el enfoque para este año y el siguiente de los centros de colaboración. Siguiente, por favor. Creo que sí, gracias. Bueno, y por su naturaleza, los centros regionales no son agencias implementadoras. Desafortunadamente, no podemos entrar con la parte financiera, por lo cual nuestro rol se concentra más en el apoyo técnico, político, soporte o apoyo a todos los actores involucrados en el proceso, y con conexión con expertos, comunicación y divulgación de actividades y buenas prácticas. Y también recolección y análisis de datos, que también impactan o nos ayuda a prepararnos para las grandes conferencias anuales, las COPs y las interseccionales en Bonn. A lo largo del año pasado, básicamente empezamos a colectar más informaciones acerca de nuestros logros, que pueden ver en la pantalla. Organizamos cerca de 57 eventos, casi 60 eventos de capacitación y divulgación sobre instrumentos de precio del carbono, artículo 6, y preparación de las NDCs, que fue la gran mayoría de estos 57 eventos.
Estos están ahí en la web, tenemos bastante material disponible, herramientas que ustedes pueden utilizar para en este proceso de aprendizaje, ¿no? Y a donde vamos a presentarles también con una serie de otras oportunidades a lo largo de este año para participar, pero pueden ahí acceder también a nuestro material del año pasado que está súper actualizado y los invito también a que se conecten con nosotras. Ana va a presentar justo después de esta diapositiva y creo que también pueden ahí aprender un poco más y conectarse directamente con nosotros. Tenemos siempre las puertas abiertas. Tenemos un equipo pequeño, pero muy potente en la región. Estamos por todas partes y entonces les invito, bueno, que disfruten de este debate, de esta charla de hoy. Creo que lo que van a ver ahí ahora es una introducción, pero estamos preparados y listos para continuar con esta serie de eventos que espero que puedan ayudar ahí a la preparación para este año, que es muy importante, y el siguiente. Muchas gracias y devuelvo la palabra paso la palabra a Ani, que es la siguiente ponente. Gracias. Ajá. Muchísimas gracias, Fabiana. Un gustazo tenerte acá. Es un gustazo también para mí en lo personal poder establecer alianzas de trabajo con ustedes que van en beneficio directo de nuestros interesados de la región. Sin mayor preámbulo, más que agradecerte, Fabiana, por tu participación y por tu voluntad a colaborar. Ahora le quiero dar la palabra a Ana Domínguez, especialista del artículo 6 y Carbon Pricing del Centro Regional de Colaboración, y ella va a estar abordando el tema técnico duro que vamos a estar viendo en esta sesión. Como les dije, lo vamos a partir en dos partes la sesión para poder también tener espacio para preguntas y intercambio de opiniones de forma intermedia. Así que Ana, todo tuyo, el evento en estos momentos, somos todo oídos y te escuchamos con mucho interés. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos y a todas, todos los que se conectaron hoy y todas las que se conectaron hoy para escuchar un poco del artículo 6, todos los beneficios, las oportunidades que ofrece, los tipos de cooperación establecidos bajo el artículo 6 y cómo esto está vinculado al esquema, al mecanismo de transparencia, prácticamente la columna vertebral del Acuerdo de París, que establece el marco reforzado de transparencia del artículo 13. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con la Red de Transparencia Climática para América Latina y el Caribe hispanohablante. Muchas gracias a Pablo por esta colaboración y me divierte mucho estar en este espacio que siempre se genera como un espacio seguro para que todos elementos técnicos para poder contrarrestar todos esos desafíos que se generan día a día en el trabajo que llevan a cabo en sus respectivos países. Y sabemos que el artículo 6 ha sido uno de los elementos más retadores dentro del Acuerdo de París. Ha sido un proceso largo de negociación. Finalmente, en el 2021, en la COP26, se estableció un marco habilitante general, pero siguen elementos a nivel operativo y técnico que siguen discutiéndose dentro del plano de las negociaciones internacionales sobre cambio climático que facilita la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, como lo indicó Pablo y la coordinadora regional, nosotros a través del centro regional tenemos un apoyo específico dedicado a temas de NDC y el TILETS, y también a temas de artículo 6 e instrumentos de precio al carbón. Entonces aprovecho la oportunidad para que nos puedan contactar desde sus distintas oficinas y si requieren apoyo específico en este tema. Entonces, sin más, un poquito los objetivos que hemos trazado para esta primera actividad. Pablo mencionó que es una actividad inicial que se da en el marco de un programa de entrenamiento que queremos desarrollar para poder facilitar toda la información que ustedes requieren
sobre la vinculación del artículo 6, todos los países que decidan voluntariamente participar del artículo 6, cómo van a estar obligados y van a tener implicancias en temas asociados a reporte y contabilidad. Y como yo lo mencioné, el tema de transparencia es la columna vertebral del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el tratado internacional más importante para enfrentar la crisis climática en estos momentos y está basado en un sistema de reporte y rendición de cuentas donde el aspecto de transparencia y la información que se provea es sumamente importante. Entonces eso es lo que queremos desarrollar en este programa de entrenamiento. Esta actividad introductoria tiene como objetivo entender primero que nada la relevancia y funcionalidad del artículo 6 para la ambición climática, por qué se creó esta cooperación, cuál es el objetivo principal y sobre todo cuáles son las distintas herramientas que plantea el artículo 6 del Acuerdo de París para poder promover esta cooperación entre las partes y que finalmente se cumpla el objetivo de poder ayudar a los países a implementar sus metas establecidas bajo las NDCs y poder promover la ambición climática con cada presentación de estas continuas contribuciones determinadas a nivel nacional. Entonces, el día de hoy vamos a dividir la sesión en dos partes. Primero vamos a hablar un poquito del Acuerdo de París. Sé que probablemente muchos de los que estemos aquí ya seamos expertos, creemos en el tema, pero es importante saber que el Acuerdo de París tiene distintos elementos y todos los elementos tienen sinergia unos con otros. El artículo 6 no es la excepción y vamos a hacer un llamado específicamente donde existen estas sinergias y estos puntos de conexión y vinculación del artículo 6 con otros elementos del Acuerdo de París, principalmente el marco reforzado de transparencia. Y la segunda sesión vamos a hablar un poquito sobre dos de los tipos de cooperación del artículo 6. Como ustedes bien respondieron, son tres tipos de cooperación. Dos son basados en mercados y uno es basado en no mercado. Vamos a hablar sobre todo de los basados en no mercado, una introducción al artículo 6.2 y al artículo 6.4, a quienes se agrega un requerimiento adicional de reporte y contabilidad para aquellos países que decidan participar de estos enfoques establecidos bajo el Acuerdo de París, que son basados en mercados de carbono. Entonces, sin más preámbulo, recordar más bien aquí entre estos expertos que el Acuerdo de París es el principal tratado internacional para enfrentar la crisis climática actualmente. Se establece como el nuevo paradigma de un acuerdo multilateral inclusivo, que tiene como objetivo, o sea, tiene un enfoque de arriba hacia abajo porque tiene un objetivo global de mantener el aumento de la temperatura media global lo más cerca posible de 1.5 grados centígrados. Todos sabemos, sobre todo en la región de América Latina y el Caribe, una región altamente vulnerable que probablemente los 2 grados no es necesario y hay que hacer esfuerzos considerables para poder aumentar esa acción climática y poder hacer que ese aumento de la temperatura no sobrepase los 1.5 grados centígrados. El Acuerdo de París establece un mecanismo de ambición con cada quinquenio, cada 5 años, las partes, los países que ratificaron el acuerdo van a proponer metas mucho más ambiciosas, tanto en el plano de adaptación como en el plano de mitigación, para poder continuamente estar a tono con este objetivo global. También establece otro tipo de enfoque, que es un enfoque de abajo hacia arriba. ¿Qué significa esto? Que los países propiamente se autodeterminan cuáles van a ser las metas para poder lograr ese objetivo global a través de compromisos propios que se incluyen dentro y son comunicados públicamente dentro de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Entonces, el Acuerdo de París prácticamente podemos dividirlo en 5 elementos clave. El primer elemento es que establece metas y esfuerzos globales, un enfoque de arriba hacia abajo, metas globales que van vinculadas a los temas de mitigación, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para poder
limitar el aumento de la temperatura, metas de adaptación. Sabemos que hay sistemas humanos y sistemas naturales que tienen que pasar por procesos adaptativos a los impactos climáticos que hoy estamos viviendo. Entonces hay metas globales de adaptación y sabemos que es súper importante que los países encuentren medios para implementar el acuerdo, y estos medios están asociados al temas de financiamiento, desarrollo, instalación de capacidades nacionales y acceso a tecnologías limpias que permitan poder cumplir con estas metas. También tiene el siguiente elemento que está vinculado a los esfuerzos nacionales. Como les comenté, hay un enfoque de abajo hacia arriba. Los esfuerzos nacionales están enmarcados plenamente en la NDC, sobre todo los enfoques asociados a mitigación, pero también vemos metas establecidas a través de esfuerzos nacionales que tienen que ver más, están más dirigidos a los temas de adaptación que se incluyen dentro de los planes nacionales y las comunicaciones nacionales que presentan los países. También está el tema de cómo establecer un mecanismo robusto para poder dar frente a las pérdidas y daños debido a los impactos climáticos que ya se han sufrido. También se hace una relevancia total de cuál es el rol que pueden lograr los sumideros y reservorios para poder, como esfuerzos nacionales para poder lograr metas de mitigación, y establece el tema de la cooperación voluntaria dentro del artículo 6, que es un esfuerzo nacional que está dispuesto para que las partes lo puedan utilizar y puedan intercambiar y cooperar entre ellas para poder cumplir con estos esfuerzos nacionales. El tercer elemento son los medios de implementación. Se reconoce que se requieren medios de implementación para implementar el Acuerdo de París, medios asociados a financiamiento, desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología. Y el elemento que yo siempre le llamo que es la columna vertebral, que son los elementos asociados a la transparencia. Si bien es cierto, el Acuerdo de París no tiene un sistema punitivo ni de colocar multas, sino que es un sistema que está basado en un mecanismo de rendición de cuentas, donde las partes van a tener que reportar, y esta información reportada va a pasar por un proceso multilateral de revisión para poder saber si realmente estos esfuerzos nacionales nos están llevando al quinto elemento, que es a medir los esfuerzos globales mediante el balance mundial de emisiones. Entonces, es bien importante esta vinculación, porque la NDC tiene una estrecha relación con los tipos de cooperación que utilicen las partes bajo el Acuerdo de París. Debe haber un conocimiento pleno de qué, como país, qué están incluyendo dentro de sus metas y qué están dispuestos a cooperar y intercambiar entre los países en el marco de estas metas. Y toda esta información, como una información que va a ser reportada para poder medir el progreso de las NDC, pasa por un sistema de transparencia que está establecido bajo el marco reforzado de transparencia del artículo 13. Entonces, también es importante mencionar que el Acuerdo de París se basa en un ciclo de ambición quinquenal para poder dar información y saber el progreso de cómo el mundo en su totalidad se mueve a cumplir los objetivos globales del Acuerdo de París. Los países disponen de esfuerzos nacionales a través de su NDC. Estos esfuerzos nacionales pasan por este sistema de rendición de cuentas establecido a través del marco reforzado de transparencia, que comunica información al balance mundial, que es el escrutinio global de cómo el mundo se mueve de cara a cumplir los objetivos del Acuerdo de París, y se determina si hay mayor ambición o no en cada uno de los ciclos. Actualmente estamos entrando en un tercer ciclo de ambición. Se espera que al 2025 se presente la NDC 3.0, como se le ha llamado a esta presentación, al 2025, reconociendo de que ya la presentación de las INDC se establece como el primer ciclo de presentación de metas que las partes pudieron experimentar bajo el Acuerdo de París. Entonces, el marco reforzado de transparencia básicamente tiene como objetivo construir
confianza mutua, promover una implementación efectiva, proporcionar una comprensión clara de la acción climática, incluida la claridad sobre el progreso hacia el logro de las NDCs, y aclarar el apoyo proporcionado y recibido. Además, como les comenté, finalmente informar el progreso de todo el mundo en conjunto de cómo vamos avanzando en el objetivo global del Acuerdo de París. Tiene tres elementos clave: la parte de reporte, donde los países compilan toda la información necesaria, la parte de revisión técnica de expertos, y la parte de consideración multilateral facilitadora del progreso. Tiene principios orientadores bien claros que aquí hablándole a la audiencia probablemente estén muy vinculados con estos principios. Debe ser un proceso facilitador y no punitivo. Debe brindar un apoyo necesario para su implementación. Establece un marco común para la acción y el apoyo, y proporciona flexibilidad para su implementación, sobre todo para aquellas partes que requieren este mecanismo de flexibilidad para poder cumplir con cada uno de las modalidades, directrices y procedimientos que se establecen bajo el marco reforzado de transparencia. Adicional, es muy importante que tiene otros principios orientadores que están muy vinculados con el artículo 6, y es que todos los vínculos utilizados para la implementación de la NDC, todos los vínculos disponibles dentro del Acuerdo de París para que las partes puedan cumplir con su NDC, debe ser reportado en este marco reforzado de transparencia, y esto hace alusión específica al uso de mecanismos de cooperación bajo el artículo 6. Aparte, otro principio orientador que busca el marco reforzado de transparencia sobre la presentación de otros vínculos y otros tipos de herramientas utilizadas por las partes para la implementación de su NDC es que con esto se busca promover la transparencia, la precisión, la integridad, consistencia y comparabilidad de todos estos elementos utilizados por las partes para cumplir sus metas establecidas bajo la NDC, y sobre todo para asegurar que se evite la doble contabilidad y garantizar la integridad ambiental en su totalidad del Acuerdo de París. Entonces, el marco reforzado de transparencia tiene como principal instrumento de reporte a los informes bienales de transparencia, conocidos como BTR, que incluyen información específica de las partes que están vinculadas a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, la información necesaria para hacer el seguimiento y progreso de la NDC, y otra información asociada a los temas de apoyo recibido y requerido, y temas dedicados a los esfuerzos nacionales relacionados con la adaptación. Dentro de la información necesaria para hacer seguimiento al progreso de la NDC, se debe establecer información vinculada a las políticas, medidas, acciones y planes de mitigación que las partes emprenden para poder implementar sus metas climáticas bajo la NDC, información asociada bajo las proyecciones de emisiones y absorción de gases de efecto invernadero, y si un país, una parte, decide participar dentro del uso de enfoques cooperativos para poder implementar su NDC, o cede a otra parte el uso de enfoques cooperativos para que esa parte pueda implementar sus metas establecidas bajo la NDC, esta información debe ser informada como parte de la información y la data requerida para hacer seguimiento del progreso de las NDC. Entonces, el informe bienal de transparencia, como la principal herramienta de reporte bajo el Acuerdo de París, básicamente tiene dos objetivos: facilita la transparencia y monitorea el progreso de la implementación y logro de las NDC. Y los países, como les comenté, que decidan participar bajo la cooperación del artículo 6, o sea, estar en este mecanismo de compra y venta de ITBONS, que más adelante vamos a ver, deben proporcionar información relativa a su participación y cómo esta participación contribuye al cumplimiento de las metas establecidas bajo la NDC. Entonces,
ya teniendo claro los vínculos dentro del marco reforzado de transparencia, con el artículo 6, vamos a entender qué plantea el artículo 6 y cómo se establece la cooperación bajo el artículo 6 del Acuerdo de París. Yo les comenté al inicio que, y bueno, ustedes también, muchos respondieron de forma correcta a la pregunta que hizo Pablo de cuáles son los tipos de cooperación que se establecen bajo el artículo 6 del Acuerdo de París. Bajo este artículo, este elemento clave del artículo del Acuerdo de París, se establecen 3 tipos de herramientas que se ponen a disposición para que las partes la utilicen de forma voluntaria. Es muy importante este punto. Esta cooperación debe ser dada de forma voluntaria y debe ser utilizada para cumplir la NDC y para aumentar la ambición de estas metas, siempre enfocadas en el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Se establecen 3 tipos de herramientas, 2 son basadas en mercado y una es basada en no mercado. 6.2 es basada en mercados y 6.4 también es basada en mercado y 6.8 es un enfoque totalmente basado en no comercialización de resultados de mitigación y vamos a ver la diferencia en cada una. El artículo 6.2, que es un mecanismo basado en mercados de carbono. Entonces, esto quiere decir que hay un intercambio, una comercialización de un resultado de mitigación que pasa por un proceso de certificación y acreditación que va a dar como resultado un crédito de carbono. Es un proceso llamado un enfoque cooperativo y se establece bajo un objetivo de ser un proceso totalmente descentralizado donde las partes que forman, se establecen bajo este acuerdo de cooperación, disponen cuáles van a ser los procesos, las reglas, los principios orientadores para comercializar este crédito de carbono que se le llama ITMO. A través de esta cooperación, las partes pueden obtener inversión financiera, construcción de capacidades y acceso a tecnologías no disponibles con recursos domésticos. Entonces, es bien importante que este enfoque, considerado enfoque de mercado, porque hay un intercambio, una comercialización de una unidad, un resultado de mitigación acreditado, o sea, llamado en palabras comunes, un crédito de carbono, se da un proceso descentralizado que debe seguir principios orientadores que establecen las decisiones ya establecidas en la COP21 y que está basado bajo un proceso de reporte y mecanismos de contabilidad. Tenemos el otro tipo de mecanismo establecido bajo el artículo 6, también bajo este concepto de mercados de carbono, y es el artículo 6.4. El artículo 6.4, conocido recientemente como el mecanismo de acreditación del Acuerdo de París, o el mecanismo, es un proceso centralizado. ¿Y por qué centralizado? Porque aquí, a través del apoyo de un órgano constituido bajo la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas, conocido como el órgano supervisor, este cuerpo va a supervisar, valga la redundancia, todo el proceso de certificación de estas unidades, que puede ser luego utilizado para ser comercializado por las partes. Entonces, es bien importante que ya vayamos entendiendo la diferencia entre uno y otro. Ambos son basados en mercados. La diferencia entre uno y el otro va a ser el proceso de generación de ese crédito de carbono final. En el artículo 6.2 vemos que es un proceso totalmente descentralizado donde las partes cooperantes van a determinar cuáles van a ser los procesos. Hay principios orientadores que deben seguir, que están más enfocados en rendición de cuentas y sistemas de contabilidad. Y en el artículo 6.4, llamado el mecanismo, es un proceso centralizado, supervisado, centralizado y bajo las directrices de las conferencias, de las partes que sirven a la conferencia del Acuerdo de París, de la CMA, y va a ser supervisado por este órgano constituido en el marco de la Secretaría de la Convención, llamado órgano supervisor, quien establece todo el proceso de supervisión de acreditación y certificación de este crédito de carbono final. Entonces vamos a ver el tercer tipo de
de cooperación establecido bajo el artículo 6 y se dicta bajo el artículo 6.8, se le conoce como el enfoque de no mercados, y es un proceso, un tipo de cooperación que va a ser apoyado por la Secretaría también de la Convención, donde se va a poner a disposición una plataforma en la cual los países van a poder publicar básicamente el tipo de apoyo y cooperación que están esperando y que requieren para poder desarrollar distintas actividades. No solamente está vinculado a actividades de mitigación, porque aquí no hay comercialización de resultados de mitigación, sino que también pueden buscar apoyo en distintas iniciativas que puedan estar vinculadas a adaptación o búsquedas de medio de implementación. Entonces, ahora entendamos qué tipo de actividades se pueden desarrollar bajo la cooperación del artículo 6. Las actividades son bien generales, las decisiones no establecen un tipo de sector en específico ni un tipo de actividad, sino son más bien conceptuales, y bajo los mecanismos basados en mercados de este tipo de cooperación bajo el Acuerdo de París, al artículo 6.2 y 6.4, tenemos que se pueden desarrollar actividades vinculadas a la remoción de gases de efecto invernadero y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Ejemplos de temas de remoción son temas asociados a manejo sostenible de los bosques, afforestación y reforestación, y tecnologías de eliminación de carbono diseñadas, que muchas de estas están sobre todo en discusión bajo el artículo 6.4. Y en reducción de emisiones, actividades que estén asociadas a la transición a energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. ¿Qué pasa con el enfoque de no mercado establecido bajo el artículo 6.8? Como no, su objetivo final no busca la comercialización de resultados de mitigación, como sí lo hace el artículo 6.2 y el 6.4, en el artículo 6.8, en este enfoque basado en no mercado, se abre la posibilidad de que las partes puedan cooperar o puedan solicitar apoyo en distintas acciones que estén vinculadas a la adaptación, a la mitigación o a la solicitud de medios de implementación para poder lograr metas que estén marcadas bajo las NDC. Y se puede incluir cualquier tipo de cooperación sin entrar en un objetivo final de transferencia de resultados de mitigación. Entonces, es bien importante que cuando un país esté en este análisis de ver si puede entrar a cooperar bajo el artículo 6 y utilizar cualquiera de los tipos de cooperación que les he mencionado, que se hagan consideraciones iniciales, sobre todo un análisis de saber cuál es el esfuerzo que tiene que poner el país para poder lograr realmente una reducción potencial de emisiones que se vea reflejada en la NDC de su país, y sobre todo que avance en la implementación de estas metas, y cuál sería el costo relativo para aprovechar el potencial de mitigación de una NDC. Y siempre se dividen los resultados de mitigación, o se clasifican los resultados de mitigación en 3 tipos de resultados. Puede haber resultados considerados como high hanging fruit, como le dicen en inglés, o frutos de altos o difícil acceso, que sobre todo están vinculados a esas metas o esas acciones que los países incluyeron dentro de su NDC como acciones condicionadas a financiamiento. Entonces, ahí son las preguntas que cualquier país puede analizar. ¿Es el momento para vender estos resultados que yo puedo lograr a partir de estas acciones que están condicionadas a financiamiento? O prefiero no movilizar porque en estos momentos los costos están muy elevados y voy a ver cómo se mueve el mercado. También existen otras acciones que se pueden considerar como frutos medios al alcance de la mano, o sea, que el país con recursos propios probablemente pueda financiar o no. Entonces, luego nace la misma pregunta: ¿podría yo utilizar estos resultados de mitigación y atraer financiamiento y venderlos como ITMO? ¿O puedo considerar el cumplimiento de esta acción en el futuro, en una futura implementación de la NDC? O los frutos bajos, que se consideran como acciones que posiblemente
el país pueda financiar mediante recursos domésticos, ya sea financiamiento público o esquemas de instrumentos de precio al carbono a nivel nacional o esquemas de régimen de incentivos, cualquier mecanismo financiero o estrategia financiera que el país puede considerar que se puede movilizar a nivel doméstico con sus propios recursos, son otros detalles que a la hora de analizar el país debe hacerse la pregunta, si yo tengo recursos propios, ¿para qué entonces voy a implicar en hacer todo un esfuerzo de cooperación y vender esos ITMOs que probablemente luego los voy a necesitar para poder cumplir mi propia NDC? Entonces, es ahí donde probablemente se pueda considerar que aquellas acciones que se puedan dar con recursos propios no necesariamente son elegibles bajo el artículo 6 del Acuerdo de París. Entonces, esto es muy importante, poder clasificar las acciones nacionales que están enmarcadas en la NDC y tener en cuenta de que no todas las acciones podrían ser elegibles bajo la cooperación del artículo 6 y que el artículo 6 es una de esas herramientas que cualquier país puede tener bajo la caja de herramientas para financiar las metas incluidas bajo la NDC. Es importante, teniendo claro esto, de que ahora pueden ver que hay muchísimas oportunidades, beneficios y bondades para poder participar dentro del artículo 6 como país. Definitivamente una de las oportunidades es que son recursos, ya sea en materia de financiamiento directo, de transferencia de tecnología o desarrollo de capacidades para poder movilizar y apoyar las acciones nacionales, sobre todo aquellas que tengan recursos limitados, esas contribuciones condicionadas. También que se puede establecer un fee adicional de esta comercialización de resultados de mitigación que pueda ayudar a incrementar los ingresos nacionales. El otro tema, Fabiana lo mencionó, el artículo 6 es el elemento y la entrada directa de la inversión privada dentro del Acuerdo de París. Entonces, es una oportunidad para apalancar inversión privada y el desarrollo de nuevas tecnologías en un país, el acceso a las mejores tecnologías disponibles a nivel local. Y bueno, a través de estas acciones de mitigación se pueden lograr co-beneficios adicionales que tienen que ver con temas de desarrollo sostenible, como la generación de empleos, promociona o promueve la calidad de aire y temas de seguridad energética. Pero también a la hora de hacer este análisis es muy importante que los países tengan en cuenta cuáles son los riesgos que se pueden identificar para cuando se participa dentro de la cooperación del artículo 6 del Acuerdo de París. Una de ellas es el costo de oportunidades, recordando de que todos los resultados de mitigación son activos claves en cada uno de los países, activos para poder cumplir las NDC y activos que tienen un valor económico para poder comercializar y que puedan ser utilizadas bajo otro país para cumplir las NDC. Entonces es muy importante poder estimar cuáles son estos costos de oportunidad, porque si se hace la transferencia cuando estos resultados de mitigación son logrados, entonces no va a ser que probablemente ese resultado de mitigación que está cediendo el país termine siendo costoso para el país porque ya no lo tiene. Entonces es muy importante saber los costos de oportunidad, cómo se evalúan. El tema de gestión, la participación para un país dentro de la cooperación establecida bajo el Acuerdo de París tiene un sinnúmero de procesos de aprobación y autorización nacional que se dan bajo arreglos nacionales e institucionales a nivel doméstico. Entonces eso implican procedimientos adicionales, personal capacitado adicional, instituciones capacitadas, procesos operativos y demás que se deben asumir y deben asumir los países participantes. El desarrollo de infraestructura, sobre todo como la participación de los países se da bajo un sistema de rendición de cuentas que es estipulado por el marco reforzado de transparencia. Debe haber una infraestructura nacional que tenga
que pueda lograr los objetivos de registro, monitoreo y contabilización de los resultados de mitigación que se ceden y que se logran a nivel nacional. Y otro punto importante que los países deben tener en cuenta es el riesgo de sobreventas y doble contabilidad de los resultados de mitigación que pone también en riesgo la integridad ambiental de todo el Acuerdo de París y sobre todo del país en temas de transparencia y cómo cumple las metas climáticas bajo la NDC. Entonces, por eso es muy, muy importante que cuando un país entre dentro de la cooperación bajo el artículo 6 del Acuerdo de París, se establezca un proceso de preparación nacional para que el país pueda hacer uso efectivo de la participación en el artículo 6, lo que se le conoce como la fase de preparación. Entonces, la fase de preparación se define como la capacidad que tiene cualquier país para poder aprovechar plenamente los enfoques de cooperación internacional basados en mercados de conformidad con los artículos 6.2 y 6.4, que son los que más traen implicaciones adicionales por el tema de mantener la integridad ambiental y evitar la doble contabilidad. Entonces, esta fase establece 5 componentes importantes que todos los países deben tener en cuenta y establece 2 componentes que se consideran como componentes transversales. Los 5 componentes es las consideraciones estratégicas, todo lo que le he conversado hasta el momento. ¿Es necesario participar? Si es necesario participar, ¿en qué tipo de enfoque cooperativo voy a participar como país? ¿Qué acciones de mitigación son realmente elegibles para poder participar y obtener todos los beneficios del Acuerdo de París? Todas estas son preguntas que se responden en la fase de consideraciones estratégicas y que se dictaminan desde la NDC y se materializan en una estrategia nacional de mercados de carbono o de artículo 6, como muchos países han establecido hasta el momento. Luego de eso viene la parte de las bases legales y regulatorias. ¿Cuáles van a ser los procesos legales? ¿Qué instrumentos van a ser utilizados para regular estos procesos a nivel nacional? ¿Cómo esto se vincula con enfoques domésticos de precio del carbono si el país ya ha emprendido mercados de carbonos nacionales o otros sistemas de taxación a las emisiones de gases de efecto invernadero? Luego vienen los asuntos de gobernanza y arreglos institucionales. ¿Quién es la institución líder a nivel nacional? ¿Cómo otras instituciones que están vinculadas con este tema interactúan con la institución líder y cómo se establecen de manera clara las responsabilidades? Y eso decanta el siguiente componente, que son procedimientos operativos. Finalmente, ¿quién es la entidad dentro del país que a nivel técnico ve el día a día de todos los procesos de aprobación y autorización de estos resultados de mitigación? Y finalmente el último componente, que habla de infraestructura. ¿Es necesario un registro nacional? ¿Cómo se va a conectar con un registro internacional? Todos estos son los componentes que a un país que decida participar en la cooperación bajo el artículo 6 del Acuerdo de París le es necesario establecer para que su participación realmente sea efectiva. Y se habla de 2 componentes considerados transversales, que uno es cómo la cooperación del artículo 6 del Acuerdo de París realmente tiene una alineación clara con la NDC. Recuerden que los resultados de mitigación que se comercializan deben ser los resultados de mitigación enmarcados dentro de la NDC. Cómo esto realmente se establece bajo una vinculación clara y el país pueda responder una pregunta específica de cómo su participación en la cooperación establecida bajo el acuerdo, bajo el artículo 6 del Acuerdo de París, lo ayuda a cumplir la NDC y sobre todo a lograr mayor ambición. Y cómo es la vinculación con el marco reforzado de transparencia. Entonces, cómo se establecen implicaciones adicionales de reportes, cómo los países se adaptan y adaptan sus marcos nacionales reforzados de transparencia a estos nuevos reportes adicionales que deben presentarse. Entonces, solamente para repasar,
las consideraciones estratégicas para todos los países que están iniciando en considerar los tipos de enfoques cooperativos que establece el artículo 6 del Acuerdo de París. Hacemos relevancia a la estrategia que puedan desarrollar a nivel nacional, que se da como un mandato político y establece objetivos y tipos de cooperación del artículo 6, además que detalla principios básicos y lo que yo les comenté, criterios de elegibilidad, porque no todas las acciones que ustedes pueden tener enmarcados dentro de sus NDC probablemente sean elegibles para estos tipos de cooperación y cuáles van a ser elegibles por tipo de cooperación. Es muy importante qué tipo de actividades van a ser elegibles, cuáles son las consideraciones que tiene un país para realmente autorizar finalmente. A través de esta estrategia nacional, también se puede lograr una gestión correcta de las oportunidades y riesgos que ya mencioné sobre participar en el Acuerdo de París. También se puede abordar cómo el país cumple con requerimientos de participación y cómo integra la cooperación internacional que ofrece el artículo 6 del Acuerdo de París con otros enfoques domésticos. Entonces, solamente quería mostrar, antes de pasar a preguntas y respuestas, cómo es una hoja de ruta de preparación país para participar en el artículo 6. Realmente es un proceso largo desde que el país decide hacer uso y lo establece bajo la NDC y cómo va pasando en estos procesos de consideraciones estratégicas, luego de establecer arreglos institucionales y sistemas de gobernanza, hasta promover a nivel nacional procedimientos operativos que realmente puedan lograr una generación de ITMOS y una autorización final de este ITMO. Entonces, ahora abro a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Vamos a pasar a pregunta y respuesta. Eh, probablemente estemos bastante corto de tiempo, estamos bastante tomados con el tiempo. Así que voy a partir replicando una pregunta que hace Mauro Alejandro Reyes en el chat. Dice que en el artículo 6.4 ya se sabe con cuál país se va a comercializar los sismos o va en el mecanismo. No sé si yo no entendí mucho la pregunta, quizás por mi falta de conocimiento. Sí, Ana. ahora vamos a ver un poquito cómo es la diferencia entre la generación de ITMOS bajo el 6.4 y el 6.2. Bajo el proceso del 6.4 también, como les comenté, hay un mecanismo centralizado para generar unidades y resultados de mitigación que luego pueden ser convertidas en ITMOS para poder comercializar. Ya lo vamos a ver adelante y vamos a ver la diferencia, a ver si podemos recuperar el tiempo ahí. ¿Alguna otra consulta, colegas? Pueden escribir en el chat si son más tímidos o si también pueden levantar la mano y yo les habilito el micrófono para que puedan hacer una pregunta directamente. ¿Dudas, consultas? Ya, si no hay... Espero que, Mauro, ojalá que te haya quedado claro. Eh, Fabián nos dice que para la preparación del artículo 6.4, ¿cómo se articula con la institucionalidad internacional? Eh, no sé si no entiendo bien la pregunta, no sé si pueden abrir el micrófono o no sé cómo. Fabián, ¿te gustaría abrir tu micrófono? Levanta tu mano si es que es Sí. así. Pasemos por la siguiente, Alejandra, que va. Fabián, justo no. Ya, habilitar su micrófono. Ya. Ahora lo puedes prender el micrófono, Fabián. Listo, muchas gracias, Pablo y Ana, por la oportunidad. Entonces, me refiero más que todo a, dado que este proceso de preparación, por ejemplo, si uno quisiera abordarlo desde 6.4, pues requiere la articulación con un órgano supervisor, que es el que va pues al final a dar la certificación de los resultados y demás.
cómo puede tomar esto, las diferentes formas que puede tomar este órgano de supervisión internacional, el proceso de preparación de un país en concreto? Sí, porque pues este órgano aún no existe, hasta donde sé, o sea, con todos los detalles. Y los detalles que al final se asuman en este órgano de supervisión, pues van a reflejar, deben de una cierta manera reflejarse en lo que cada país pues acoge y cómo se prepara. Ese es el sentido. Sí, ya lo vamos a ver ahora en la siguiente sesión. El artículo 6.4, el mecanismo de acreditación del Acuerdo de París, tiene un proceso centralizado y es supervisado por el órgano supervisor. Ya el órgano supervisor está desde el 2022 en pleno operatividad. Es quien está desarrollando todos los elementos técnicos para poder establecer las reglas, directrices y procedimientos de certificación de estas unidades. Los países para poder participar de ambos, del 6.2 y del 6.4, deben cumplir con requerimientos de participación que también están establecidos y con requerimientos adicionales dependiendo de por cuál ruta se vaya. Cada país va a tener que entregar información adicional que ya vamos a ver. Entonces, esa es la forma en que a través del 6.4 los países responden y cumplen con requisitos previos para poder participar y poder finalmente generar ITMOS desde su país y autorizar la transferencia de esos ITMOS. Muchas gracias, Ana. Voy a replicar la última pregunta. Las próximas preguntas las voy a dejar al final de la sesión. Alejandra nos dice qué falta por negociar, definir con relación a los artículos 6.2, 6.4 y 6.8 para que sean totalmente operativos. Bueno, en temas del 6.4, a rasgos modos, todavía están en el proceso, este año está en el proceso se arrancó con la transición del MDL, el artículo 6.4, están en procesos de publicar las metodologías preestablecidas que pueden utilizar los países que propongan actividades a nivel nacional para poder generar estos créditos de carbono. En el 6.2, temas de registro internacional, temas de cómo va a ser la infraestructura y el momento en el que se va a dar la autorización, son temas que aún están definiéndose. Muy bien. Yo continuaría, sugiero que continuemos con la presentación y dejemos las Sí. preguntas al final, lo que vaya quedando. Ana, estamos muy mal de tiempo. Yo creo que Ujú. tenemos cierta flexibilidad para pasar unos 10 minutos del horario que habíamos determinado como terminar, ya que el tema es muy interesante y hay mucho interés por parte de las personas. Pero te pediría que Ujú. fuésemos concisos a los temas más Ajá. relevantes del tema. Todo tuyo el piso. Ok, muchas gracias, Paulo. Bueno, entonces, en esta sesión lo que vamos a plantear ahora vamos a enfocarnos directamente en los mecanismos basados en mercados dentro del artículo 6. Les mencioné artículo 6.2 y 6.4. La información que se va a presentar de ahora en adelante es la información que recoge la decisión 2 de la CMA 3 y la decisión 6 de la CMA 4 para el artículo 6.2 y para el artículo 6.4, la decisión 3 de la CMA 3 y la decisión 7 de la CMA 4, además de elementos acordados bajo las reuniones que lleva a cabo el órgano supervisor del artículo 6.4. Básicamente, en estos momentos, este órgano supervisor está reunido y básicamente de aquí se desarrollan distintos elementos técnicos que le dan operatividad al artículo 6.4. Entonces, vamos a entrar ya un poco en materia de cómo es la diferencia entre el 6.2 y el 6.4. Aquí podemos ver en la pantalla que el artículo 6.4, el proceso para establecer para generar unidades o resultados de mitigación, créditos de carbono, es a través de un proceso impulsado por el país, totalmente descentralizado. ¿Esto qué quiere decir? Que los países pueden definir qué tipo de actividad, qué tipo de sectores, cómo es básicamente el ciclo de actividad que
van a pasar para poder hacer esta generación, qué metodologías van a utilizar. Todas estas decisiones son establecidas bajo los países que son cooperantes dentro del enfoque del artículo 6.2. Entonces, se van a generar, después de todo este proceso, resultados de mitigación internacionales conocidos como ITMOS, ya vamos a ver la definición, que van a poder ser utilizados para cumplir la NDC, otros fines internacionales de cooperación, que es básicamente lo que se establece bajo CORSIA, que es el esquema del sector aviación para poder reducir emisiones en el sector aviación, y otros fines, que sobre todo fines asociados a el sector privado que haga declaraciones voluntarias de reducción de emisiones. Entonces, en el 6.4, yo les comenté que todo el proceso para la generación de estas unidades y estos créditos de carbono es gobernado por las reglas, procedimientos y modalidades que se establecen y deciden las partes bajo la CMA, y este proceso, que es acordado por todas las partes, por eso este proceso se vuelve más cauteloso a la hora de decidir, debe ser supervisado por este órgano supervisor, así se le llama, del artículo 6.4, que está constituido dentro de la Secretaría de la Convención. Entonces, este órgano supervisa que todo el proceso para la generación de unidades se dé, y se establecen requisitos de participación que las partes deben cumplir para poder generar estas unidades. Las unidades que se generan bajo el artículo 6.4, el mecanismo de acreditación del Acuerdo de París, no son directamente ITMOS, sino que se le llaman reducciones de emisiones del artículo 6.4, y dependiendo de su uso, pueden ser renombradas. Entonces, si estas unidades denominadas como reducciones de emisiones del artículo 6.4, el país decide autorizarlas para transferirlas a otro país, para que sea utilizada en otro país, se le llama A6.4 reautorizada. Y si el país decide utilizarla a nivel doméstico, se le llama MCU, unidades de contribución a la mitigación. Entonces, dependiendo de su uso, se va a llamar, si son autorizadas para ser transferidas a otra parte, A6.4 autorizadas, y si son utilizadas a nivel doméstico, MCU. ¿Qué pasa? Las A6.4 autorizadas, una vez pasan para ser utilizadas por otro país, se convierten automáticamente en ITMOS, que van a poder ser utilizados por ese país para cumplir su NDC, o para los otros esquemas que hablamos de como CORSIA u otros fines. Entonces, ahí ven también la vinculación que existe entre el 6.2 y el 6.4. 6.2, proceso descentralizado para generar las unidades. Automáticamente se generan ITMOS. 6.4, el proceso es determinado y supervisado por el órgano supervisor bajo el seno de la convención. Las partes deben cumplir con requisitos de participación. Se generan unidades que, dependiendo de su uso, van a ser nombradas, y si estas unidades son transferidas a otra parte, automáticamente se convierten en ITMOS. Entonces, es importante también que se reconozca la diferencia entre estos tipos de uso. Ahora, ¿qué es un ITMO? El ITMO se tiene una definición establecida bajo estas decisiones, que debe ser esta unidad de créditos de carbono, tiene una definición establecida que debe ser real, verificable y adicional. Puede ser reducciones o remociones de emisiones. Por eso les comentaba que no hay una actividad en específico, un sector específico. Debe ser medida en toneladas de CO2 o en métricas distintas de GEI. Son resultados de mitigación que son generados a partir del 2021. Es utilizado, si es autorizado para su utilización, para cumplir con la NDC, es el crédito de carbono que se utiliza para cumplir las NDC. También puede ser autorizado para utilizar
en otros objetivos de mitigación, como les mencioné, CORSIA, y también para otros fines que tienen que ver con objetivos voluntarios de reducciones de emisiones prácticamente del sector privado. Entonces, teniendo claro la definición de ITMOS, vamos a ver cuáles son los requisitos de participación que debe cumplir un país, tanto para el artículo 6.2 como para el artículo 6.4. En el artículo 6.2, proceso descentralizado, y en el artículo 6.4, centralizado, ambos países que participen deben ser parte del Acuerdo de París. Los países que participen deben haber preparado, comunicado y tener mantenido actualizado constantemente, de acuerdo al ciclo en el que vayamos de la NDC, una contribución determinada a nivel nacional. Los países deben especificar cómo la participación nacional contribuye a la implementación de su NDC y de su estrategia a largo plazo baja en emisiones. Y también cómo la participación contribuye a los objetivos del Acuerdo de París. Ahora, dependiendo de cuál sea la opción de cooperación que el país decida participar, van a haber requerimientos de participación adicionales. Para el 6.2, como un proceso totalmente descentralizado, o sea, los países deciden cuáles van a ser las reglas bajo unos principios orientadores que se establecen. Entonces, aquí los países, como un requisito adicional de participación, deben generar una infraestructura necesaria que pueda determinar cómo se da los procesos de autorización, registro y reporte del uso de ITMO para el logro de las NDC. Entonces, es bien importante saber cómo van a ser los arreglos institucionales que se den a nivel nacional para poder autorizar qué infraestructura se utiliza para registrar y requerimientos, de reporte de cómo se utiliza ese ITMO. Además, el país debe presentar su documento, ahora llamado documento de inventario nacional más reciente como parte del informe bienal de transparencia. Ahora, los países que deciden participar por el 6.4, antes de participar, deben nominar una autoridad nacional designada, una DNA, que actualmente 11 países de la región de América Latina ya han hecho este proceso. Deben publicar las actividades que estarían considerando aprobar bajo el mecanismo del 6.4. Aquí sí se hace más específico que el país pueda publicar cuál es el listado de actividades o los tipos de sectores que estaría considerando aprobar. Por ejemplo, un país X publica que las actividades que consideraría aprobar es en el sector energía, actividades de electromovilidad, energías renovables y demás, pero esta información debe estar pública. Y cómo va a ser la contribución al desarrollo sostenible del país, que en este momento, esto es un proceso que en el seno del órgano supervisor se está trabajando para que sea un proceso totalmente estandarizado y que los países puedan completarlo de forma estandarizada y común, bajo un marco común. Entonces, ahora vamos a hacer una comparación entre el artículo 6.2 y el artículo 6.4 para que vayan entendiendo la diferencia. La forma de cooperación, enfoque cooperativo para el 6.2, mecanismo de acreditación bajo el 6.4, acciones claves. En el 6.2 debe una acción clave que es responsabilidad de la parte, es el proceso de autorización, porque es poder autorizar la transferencia de estos ITMOS. Un proceso clave en el mecanismo del 6.4 es el proceso de aprobación, porque la generación de las unidades, que es la diferencia aquí, en el 6.2 se generan ITMOS directamente, en el 6.4 las partes aprueban actividades para generar dos tipos de unidades, los MCU, las unidades de contribución a la mitigación que pueden ser utilizados a nivel doméstico, y los A6.4 autorizados, que son los que si el país decide autorizar, por eso la diferencia entre aprobar y autorizar, se convertirían en ITMOS. Ajustes correspondientes. En el 6.2 siempre debe haber ajustes correspondientes.
En el 6.4 hay ajustes correspondientes si la parte decide autorizar ese crédito, esa unidad, y lo decide convertir en un ITMO, entonces pasa por unos ajustes correspondientes. Los tipos de supervisión de supervisión. En el 6.2 hay un sistema de informes y transparencia que está asociado con el marco reforzado de transparencia. En el 6.4, quien desarrolla toda la supervisión del proceso de acreditación es el órgano supervisor a través de una gobernanza multilateral. Registros, el 6.2 tiene un registro internacional. En el 6.4 hay un registro propio del mecanismo de acreditación del Acuerdo de París que está en desarrollo. También en el 6.2 los países pueden tener registros nacionales que pueden conectar con este registro internacional. En la aprobación del proyecto es libre dentro del ciclo, como es un tema descentralizado, los países cooperantes pueden decirse antes de la autorización final debe haber una aprobación, una aprobación. En el 6.4, quien aprueba la actividad y la certificación final de la actividad es el órgano supervisor. Las metodologías de referencia y temas de adicionalidad no son específicas bajo el 6.4, es un tema que las partes cooperantes acuerdan. En el 6.4, las metodologías son preestablecidas y dictaminadas por este órgano supervisor. Los periodos de acreditación en el 6.2 no son especificados. En el 6.4 sí tenemos una especificación. Y los aportes a la mitigación global no es obligatorio en el 6.2, en el 6.4 es obligatorio, el 2% se deben cancelar, y el aporte a la adaptación no es obligatorio en el 6.2 y en el 6.4 es un 5% que se cancela de esta transacción para aportar a la adaptación global. Entonces, bueno, lo dejo hasta ahí, Pablo, para ver si hay alguna pregunta al momento. Igual vamos a seguir desarrollando estos temas en mayor relevancia en las siguientes sesiones. Sí, muchas gracias, Ana. Importante. Creo que tienes una presentación de claves al final que me parece bastante interesante como para cerrar la presentación de hoy día. No sé si... Sí, sí, quería solamente abrir el espacio si había alguna pregunta de las comparaciones que he hecho hasta el momento. Ah, yo preferiría ir a Si era una la, a pausa. la, a la, preferiría ir a la última Ok, slide que es de las claves y con eso cerramos. ok. Sí, aquí estábamos un poquito del panorama de América Latina. Y bueno, para cerrar, es importante mencionar que cada vez hay muchos más países interesados en el tema de cooperar bajo el Acuerdo de París. Prácticamente 10 países en América Latina ya están en estos acuerdos, no necesariamente vinculados a una comercialización, pero sí están haciendo acuerdos para poder instalar capacidades con países que están interesados en comprar estos resultados de mitigación. Entonces, es importante que podamos tener estos mensajes y recordarlos cuando estamos en las consideraciones estratégicas del artículo 6, que van sobre el Acuerdo de París, incluye contribuciones definidas por cada país. La NDC es un instrumento clave y operativo dentro del Acuerdo de París y por ende debe haber una vinculación clara entre el uso de la cooperación del artículo 6 con la NDC, porque a partir de esto se va a hacer seguimiento efectivo, es fundamental el seguimiento, y si la participación de los países en la cooperación del artículo 6 es utilizada para avanzar e implementar las NDC, debe ser mencionado, debe ser reportado y es parte del seguimiento, que es una pieza fundamental dentro del Acuerdo de París. El marco reforzado de transparencia del Acuerdo de París establece todos los procedimientos para dar seguimiento a los avances de las NDC y la presentación de informes y de la contabilidad. Esto no va a ser una excepción para la participación de un país en el artículo 6. Y
es importante también, como último mensaje, saber que el artículo 6 requiere saber el progreso de las partes para garantizar que la cooperación entre los países pueda lograr una mayor ambición y realmente puedan gestionarse buenas oportunidades y no resulten en riesgos como los que hablamos de doble contabilidad o afectar la integridad ambiental del Acuerdo de París. Entonces, con esto me despido y abro a preguntas y comentarios. Muchas gracias, Ana. Excelente presentación. Como mencionó Ana, primero que todo, este es el inicio de una serie de actividades que vamos a estar haciendo. Por lo tanto, vamos a tener más oportunidad de poder compartir e intercambiar más experiencia. Antes de continuar y mientras compilamos las preguntas, les pediría, por favor, si pudiesen contestarme esta pequeña encuesta que es sumamente necesaria para las actividades que nosotros llevamos a cabo. No sé si la puedo poner en el chat, pero entiendo que ustedes ya pueden acceder a través del mismo link que estaba anteriormente. Les pediría bueno, como estábamos conversando, esta actividad es el inicio de una actividad, un programa que tendremos durante todo este año, donde se incluirán este primer webinar introductorio, que es general sobre el tema del artículo 6, y luego vamos a ir avanzando en actividades que van a ser un poco más extensas, ya más talleres virtuales de 2 horas, 2 horas y media, donde vamos a poder estar viendo directamente las temáticas que tienen relación con el vínculo existente entre el artículo 6 y el artículo 13. Estamos bastante pasados del tiempo, pero sí me tomaré la libertad de extender un poco la actividad unos 15 minutos más como para simplemente poder seguir avanzando en la materia y en responder las preguntas que los colegas nos iban haciendo. Les pido por favor si pueden seguir dando su opinión respecto a este taller en el enlace que puse y me iría a las preguntas en particular. Con la primera pregunta de Julius que dice, ¿un proyecto bajo el artículo 6.2 debe ser certificado por una entidad de verificación y certificación internacional? Sí, exacto. Dependiendo de cuál sea el enfoque que decida optar el país 6.2 o 6.4. En el 6.2, los temas de validación y verificación de los resultados de mitigación son más abiertos. En el 6.4, estas entidades que validan y verifican los proyectos deben pasar por un proceso de acreditación del órgano supervisor que ya está abierto. Esto aprovecho la oportunidad para decir que el proceso de acreditación de entidades y organismos que quieran ser DOE, como se le conoce a las entidades operacionales de validación y verificación bajo el 6.4, ya está abierto. O sea, esto abre la oportunidad de que organizaciones y entidades a nivel regional pasen por este proceso y puedan prestar estos servicios a nivel regional. Entonces, sí hay una diferencia. Hay un proceso establecido bajo el 6.4, en el 6.2 es mucho más la escogencia y la selección de esta entidad es mucho más puesta la responsabilidad sobre las partes que cooperan. Buenísimo, muchas gracias, Ana. Después Fabián nos pregunta si puedes comentar un poco más sobre el tema o la discusión sobre las remociones en el marco del 6.4. Sí, puedo comentarle que todavía o sea, la fecha final de presentación de aportes, hubo una consulta pública que tenía fecha de finalización el 26 de abril, el 15 de abril, perdón, se abrió hasta el 26 de abril para que actores involucrados a nivel global pudieran presentar aportes sobre cómo pueden ser establecidas o qué criterios tienen que incluirse en las metodologías que van a abordar temas de remociones. Entonces, ese es un tema que todavía está en discusión y que recientemente el viernes cerró el proceso de consultas para recibir aportes de aquellos expertos que quisieran incluir criterios dentro de las metodologías que se están desarrollando para los temas de remociones.
y que es un Bueno, tema que todavía está en discusión dentro del 6.4. muchas gracias, Ana. Se me habían pasado unas preguntas que estaban más arriba, disculpen a las personas que le hicieron. Hay una pregunta de María que dice, ¿cuál deberían ser las entidades dentro del país? ¿Sugieren un órgano independiente o la Autoridad Ambiental Nacional? Eh, este es un tema netamente propio de cada país. Por lo general, las autoridades nacionales designadas que han nominado a los países hasta el momento, y bueno, desde la experiencia del MDL, han sido los ministerios de ambiente o ministerios encargados de los asuntos del clima y de temas de gestión de gases de efecto invernadero. Entonces, es una decisión propia, pero sí es un requerimiento de participación de los países que opten por el 6.4, nominar esta DNA, como se le conoce, a la autoridad nacional designada que hace este proceso a nivel nacional de aprobación de proyectos. Buenísimo, gracias Ana por esa respuesta. Tenemos hartas preguntas, vamos a extendernos todo lo que podamos extendernos, todo lo que tolerablemente sea extensible. Tengo una pregunta que está re interesante, que nos dice Cristina, dice, al momento de transicionar actividades desde el MDL al 6.4, ¿cómo se puede asegurar que los A64ER solo sean de uso doméstico y no se conviertan en ITMOS? Definitivamente que el proceso clave para que una unidad se convierta en ITMO es el proceso de autorización. El proceso de autorización lo tiene que determinar y establecer la parte anfitriona del proyecto que genera el resultado de mitigación. Sin esta certificación o statement final, declaración final de autorización, este resultado de mitigación no puede ser convertido en un ITMO. O sea, en otras palabras, en palabras comunes, a nivel nacional, la autoridad o la DNA que se establece es quien tiene la potestad para definir si una unidad, un crédito de carbono se transforma en ITMO o no. Si viene del 6.4, como el ejemplo que dio Cristina de MCU, la única entidad que tiene la potestad es la DNA de decir que eso se autoriza para ser transformado en ITMO. Entonces, por eso una acción clave, y lo mencionaba en el cuadro comparativo, es el proceso de autorización y la diferencia entre autorizar y aprobar. Aprobar dentro del 6.4 es que el país establece procedimientos para poder que el proceso de certificación se dé y se generan las unidades MCU o 6.4. Y autorizar es un proceso adicional también, responsabilidad de la parte, y ahí define si esa unidad se convierte en un ITMO final que puede ser utilizado en otro país, por otra parte para cumplimiento de la NDC. Entonces, no hay conversión si el país, a través de su autoridad nacional designada, emite un proceso de autorización o una autorización final. Muchas gracias. Ana, también nos pregunta Juan Carlos, nos dice, para las transacciones de 6.2, ¿habrá un contrato modelo con el fin de unificar las condiciones de transacción? Bajo el 6.2, no, los procesos de cómo acuerdan las partes cooperar bajo esta comercialización de ITMO no están establecidas, no se establece un formato. La participación bajo el 6.2 está establecida bajo un régimen de presentación de información con los reportes que vamos a conocer en la próxima sesión. Entonces, cómo las partes acuerden, hay distintos modelos, hay países que han establecido memorándum de entendimiento, acuerdos bilaterales de cooperación. No hay un modelo establecido, es muy descentralizado y se pone bajo la responsabilidad de las partes cooperantes. Una de las últimas preguntas que vamos a tener hoy día de Alejandra dice, en el artículo 6.2, el registro internacional puede ser, por ejemplo, una plataforma nacional. ¿Y quién lo debe gestionar? ¿El país receptor o el emisor? Ok, sí, esa es una buena pregunta. Existe una plataforma internacional, un registro internacional alojado dentro del seno de la convención que se llama la Plataforma de Transparencia y Contabilidad, donde los países van a tener que reportar información anual
y regular de cómo son las comercializaciones y transacciones de istmos. Ambos países cooperantes, el vendedor y el receptor, y luego esa misma información se reporta dentro de los informes, y ahí donde a través del marco reforzado de transparencia se puede hacer una verificación cruzada, por decirlo así en palabras más sencillas, de que la información que está presentando el vendedor es la misma que la que está presentando el comprador. Esto es a través del registro internacional. Es una buena práctica, no es un requerimiento de participación que los países tengan registros nacionales. Puedes optar por utilizar directamente el registro internacional, que esta plataforma de contabilidad y transparencia llamada CART, o tener un registro nacional que luego se conecte con el registro internacional, pero no es un requerimiento obligatorio, o sea, no es necesario que un país tenga un registro nacional. Es una muy buena práctica porque ayuda a nivel nacional a dar seguimiento de estas comercializaciones y estas transacciones, ya sea internacional o a nivel doméstico. Entonces, no sé si respondí bien la pregunta o la entendí bien. Me parece que por lo menos se entendió bastante. Tenemos una última pregunta, ya con esto iría cerrando, que me parece bastante interesante la pregunta que nos hace Suriel. Dice, ¿las DOE son las mismas que en el MDL o tienen que acreditarse nuevamente ante la convención? También muy buena pregunta porque me ayuda a hacer campaña a lo que está pasando. Eh, para nuevas entidades que están interesadas en entrar dentro del 6.4, deben pasar por este proceso de acreditación nuevamente. Se ha establecido como una especie de fast track para las DOEs que ya estaban habilitadas bajo el MDL, sobre todo para hacer el proceso de transición. Todos los proyectos que están bajo el proceso de transición del MDL al 6.4, que requieran hacer alguna actividad de validación o verificación, van a poder, se va a poder hacer a través de DOEs que tuvieron la experiencia en el MDL, pero estas DOEs tuvieron que haber manifestado su interés, y el proceso de manifestación de interés ya pasó. De hecho, pueden ver público, ahora, si quieres te lo puedo pasar por el chat, cuáles son las Perfecto. DOEs listadas a nivel global, que son DOEs del MDL que están ya validadas para participar en los procesos de verificación, de validación y verificación de solicitudes de transición del MDL al 6.4. Perfecto. ¿Alguna otra consulta final? Yo también creo, Fabián, que ha sido una excelente sesión, muy buena la presentación de Ana, mucho conocimiento en la materia. Solamente me gustaría, por favor, recordarles si pueden participar de la encuesta que está aquí. Muy importante su opinión de nuestras actividades para poder mejorarla en el futuro. Lo segundo, recordarles que todas las presentaciones y la grabación de esta sesión estará disponible en la plataforma de transparencia climática. Pues también dejé por ahí el enlace. Y también me han estado preguntando de que cómo se participará en los futuros eventos. Como les comenté, este es un programa que estamos haciendo en conjunto con el Centro Regional de Colaboración. Por lo tanto, van a venir más sesiones. Hoy día no podríamos decirle cuándo es la próxima sesión, ya que estamos todavía coordinando las fechas. Ustedes saben que hay mucha actividad en la región y queremos no sobrecargarlos tampoco con actividades. Pero a todas estas actividades vamos a invitar a la gente que se registró en esta actividad y además a la gente que participó. También, si quieren invitar a alguien, ustedes van a poder compartir los enlaces que se van a mandar, así que va a estar bastante habilitante eso. Y solamente eso por nuestra parte. Si no hay alguna otra pregunta, duda, consulta que pueda existir, muchas gracias, Roger, también por las felicitaciones. Gracias, Margarita. Yo por mi parte, entonces, si no hay más que decir, agradecerle a todos por extenderse estos 45 minutos
estos 45 minutos y agradecerle principalmente a Ana por compartir su alto conocimiento en la materia y también a Fabiana por todo el apoyo que se nos está dando a todo lo que es la red de transparencia climática de América Latina y el Caribe. Ahí nos están levantando las manos. Ahora, solo para cerrar. Y si lo invito a que prendan sus cámaras y nos tomamos una foto todos juntos, ya con esto, ahora sí les prometo que cerramos. Aquí se van prendiendo las cámaras. Tenemos un montón de gente participando. Vamos a esperar 10 segundos. Ya tenemos un montón de gente. Cada vez se hacen más chiquititos. Cada vez más chiquititos. Vamos a esperar. Estamos listos. Vamos a tomar una foto. Sonrían. Uno. A ver, me falta ahí gente que se está... Cretis, que ganó el concurso. Ya. Uno, dos, tres. Sonrían. Vamos a tomar otra por si acaso. Uno nunca sabe con estas cosas de la tecnología, principalmente yo que soy re negado. Así que la última, uno, dos, tres, estamos. Muchísimas gracias, colegas. Muchas gracias por su participación. Fabiana, Ana, se pasaron, son las mejores. Así que esperamos seguir trabajando en esto. Chao, chao Carla, chao María Salvador, chao María Alejandra, Suriel. María Jacqueline, un abrazo grande. Laura, un gustazo verte. Nos estamos viendo entonces. Ana, Fabiana, muchísimas Gracias, gracias. Pablo. Gracias a todos. Gracias, Pablo. Muy divertido todo. Esa es la idea. Yo me quedo hasta el final porque yo soy el que cierro la puerta, así que si quieren conversar de algo, no sé, Ana, ¿qué te pareció? Oye, te iba a decir que si nos podíamos quedar un segundo Ah, no, yo no. o abrimos Ya, otra. no, voy a cerrar esta. Ah, voy a dejar de grabar primero. Y así ya decidimos la próxima fecha, a ver cuánta gente se queda.